Bueno, estamos esta tarde en la Academia de Artes Guerrero a propósito de una curaduría que acaba de realizar el maestro historiador Cristian Padilla, una investigación que hace sobre el Salón Universitario Nacional que viene realizando la Academia de Artes Guerrero desde 1995. Entonces teníamos en primer plano esta máquina de música marcial, una alegoría que nos pone a tono con nuestra época, con el contexto colombiano. Y bueno, comencemos por ahí. Un poco el concepto ese de rewind, que hay como una alusión al tiempo, pues lo que usted trabaja como historiador, lo que le interesa como historiador, cómo se expresa el tiempo, cómo se materializa el tiempo, cómo se hace visible el tiempo por medio de unas imágenes. Y entonces, pues bueno, ¿qué es eso de rewind y cómo surge el proyecto? Pues aprovechando que estabas hablando de esta obra que estamos viendo acá y que creo que en cierta medida alberga todo el concepto de rewind, es una obra de Carlos Castro que se llama Risus Sativus, una obra del año 2011 y que precisamente trae esta música de guerra que se vuelve muy actual cuando lo que resuelve Carlos es conseguir todos estos cuchillos que han sido decomisados por la policía, los rescata y los pone acá como una caja musical, un objeto bastante poético, pero pues que habla de la violencia a partir de música de marcha y de guerra romana del siglo I después de Cristo. Rewind consiste en una investigación sobre el Salón de Arte Universitario que, como tú estabas diciendo, la Academia de Artes Guerrero ha estado promoviendo desde el año 95 con distintas instituciones que la han apoyado en distintos momentos, la Fundación Gilberto Alzate, el Ministerio de Cultura, la Presidencia de la República, Confenalco, etcétera. De todos modos, el salón se ha venido realizando no todos los años necesariamente. Desde 1995, que ya van a ser 18 años, se han realizado 11 ediciones. Y decidimos que era el momento de hacer una gran revisión retrospectiva de qué es lo que había sucedido con ese salón, si ese salón había cumplido con su intención de promover el arte universitario. Y pues fue una labor bastante compleja porque en 11 ediciones descubrimos que se trataba de más de 300, 350 personas que habían participado en el salón, de las cuales muchos de ellos actualmente no se dedican al arte. Ahí fue donde empezamos a ver cómo funcionan las dinámicas académicas incluso. Y pues de esos salones lo que hicimos fue rescatar algunos artistas que están figurando actualmente, que están moviéndose en los círculos nacionales, internacionales del arte, que han tenido una carrera prestigiosa, destacada. Y entonces miramos cómo ellos participaron en su momento como estudiantes, chiquitos, adolescentes de menos de 20 años, y cómo actualmente las obras de ellos siguen teniendo un diálogo muy vigente con su propia producción, con su proceso. Entonces hay una coherencia en el mismo trabajo de ellos que dista en algunos casos de 18 o 20 años casi. Sí, un poco el concepto que me parece bastante interesante es cómo monta usted la exposición, ¿no? Investiga sobre la obra con la cual cada artista participa en el respectivo salón universitario y además quiere saber en qué va su proceso creativo, en su proceso de pensamiento. Y entonces trae esas dos imágenes y eso nos permite comprender el proceso creativo del artista. Entonces me parece muy interesante ese concepto de historia que usted está ahí poniendo en acción, y es el presente no se puede comprender si no se está mirando desde el pasado y viceversa. Entonces me parece, y ahí está ese juego, ¿cierto?, entre presente y pasado y la confluencia de estas dos temporalidades en un mismo instante. Exacto, de ahí viene el rewind, que es básicamente devolver la casetera y ponerle play a ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces básicamente es eso, mirar hacia atrás cuáles eran las obras con las que participaron, en lo posible, si es la obra original. En muchos casos no alcanzamos a conseguir la obra original porque se perdió, porque se vendió, etcétera. Algunas con 18 años de diferencia pues hay problemas para encontrar algunas obras, pero los artistas tienen registro de las cosas que ellos estaban trabajando y en su colección privada tienen algunas cosas que eran del mismo año. Entonces, si no pudimos conseguir de pronto una obra que hubiera participado en el Salón del 2004, el artista nos facilitaba una obra del 2004 también. Esa aclaración eso no lo teníamos claro.
pensábamos que la obra que aparece inicialmente era la del salón. En gran parte de los casos sí. En gran parte de los casos. Pero hay ciertas complicaciones. En casos excepcionales se recurre. Y normalmente vienen siendo imágenes que venían de la misma serie. Es decir, no tengo esa, pero de la misma serie estaba trabajando esto, o de todos modos venía con la misma preocupación el mismo año y estaba haciendo esta serie. Entonces, en algunos casos nos aproximamos lo que más pudimos a los trabajos que estaban desarrollando en ese mismo periodo. Bueno, entonces si quiere miramos, no sé si mencionamos esta obra, sí, pasamos a este espacio que estamos viendo que es, digamos, como el lobby de la academia antes de entrar a las 4 salas que vamos a ver a continuación. Me gusta mucho porque tenemos dos trabajos de dos artistas que me parecen bastante destacables en el arte colombiano. Uno es Carlos Castro, del cual estamos hablando hace un rato con esta pieza, Rizo Satin, de 2011. Y ese es el caso de una obra de Rodrigo Echeverri, que es también de las obras de mayor tamaño que él ha realizado dentro de este lenguaje de módulos que están abriéndose en el espacio. Y pues es una obra de 12 metros, por lo cual tuvimos que hacer una instalación muy particular, poner una pared exclusivamente para Rodrigo, en este caso. Después les facilitaré entonces el proceso de montaje, porque también el proceso de montaje es muy interesante, cómo él va poniendo cada una de estas obras, de estos pedazos, cómo se van clavando los unos en los otros, ensamblando y hasta que compone la pieza por completo. Es acrílico, ¿cierto? Es madera, sí. Es una especie como de lámina de madera con pintura en acrílico. Si quiere vamos hablando un poco sobre cuál es el medio que más predomina en estos. Lo que hemos visto es que entre hora y hora usan unos 10, 8 años más o menos, ¿cierto? ¿Cuáles son las técnicas que los artistas han implementado? Observamos antes de que comenzáramos eso, que hay poca fotografía, hay poco video, hay pintura, ¿sí? Entonces hay como un interés por la pintura todavía, ¿cierto? Digamos que como una forma de estadística, podríamos señalar que los artistas permanecen trabajando en los medios tradicionales. No necesariamente en todos los casos. Entonces la estadística aplica hasta cierto punto. Si hay video y si hay fotografía, no en las mismas proporciones que la pintura, por supuesto. Hay trabajos tridimensionales. No por eso podríamos señalar que los artistas no se dedican de todo a la escultura. Yo creo que lo más interesante es señalar cómo más bien los artistas van teniendo una preocupación igual a lo largo del tiempo, pero de pronto van trabajando en medios distintos. Es el caso, por ejemplo, de David Peña, que cuando se presentó, más adelante vamos a ver, se presenta con un video, con una animación que construye a partir de ¿En qué piso? En el segundo piso. Y es una animación que tiene como título y como preocupación el terreno, y entonces hace como una animación en torno a una especie como de maizal que está en constante movimiento, está como una especie de campo, la tierra está presente ahí, y como más adelante lo que hace el trabajo actual, el que está representado acá, es una obra que hace alusión a los problemas geográficos en cuanto a territorio. Entonces son trabajos que también tienen una distancia de más de 5 y 6 años y van temáticamente trabajando, o no temáticamente, pero con unas mismas reflexiones, pero cambian el medio. Es el caso, por ejemplo, de Rodrigo, que ahora que estamos hablando de este trabajo, podíamos entrar a iniciar el proyecto de esta guía con Rodrigo, de manera que este trabajo es muy consecuente con lo que él viene haciendo, pero no necesariamente lo que vamos a ver adentro es pintura. ¿Es la primera obra de él es esta o...? No, esta es una obra intermedia, es que participó 2 veces en el salón. Ah, ya. Entonces esta es una obra del 2008 y acá tenemos una obra que participó en el salón y las obras actuales. Están todos dentro de la misma sintonía, pero son trabajos en medios diferentes. Entonces, estamos hablando de Rodrigo Echeverri. Estamos hablando afuera de Rodrigo Echeverri y cómo el trabajo que presenta este trabajo bastante extenso, del que estábamos hablando anteriormente y que está en el lobby de la sala de exposiciones, pues perfectamente concuerda con este trabajo que es de la misma serie con la cual participó inicialmente en los salones de arte entre el año 96 y el año 98, es decir, entre el segundo y el tercer salón de arte universitario.
En este trabajo no estamos viendo pintura como lo habíamos visto en el trabajo anterior, pero aún así está la coherencia de las reflexiones en torno a la trampa al ojo, de cómo la perspectiva y de pronto el anamorfismo vienen presentes en su obra. Solo que en este caso, en vez de trabajar con la pintura, estamos viendo cómo las vetas del material están puestas en direcciones diferentes para burlar precisamente la perspectiva. Lo mismo que sucede con los trabajos actuales de Rodrigo Echeverri, como en este caso, Astilla en el ojo, una serie reciente del año 2013, serie que también participó en la Feria de Arte de Bogotá del año pasado y en una exposición individual que hizo Rodrigo en una galería en Miami. Solo que en este caso ya tiene la sutileza del dibujo, de hecho la obra está trabajada sobre papel, pero en este caso con unas laminillas que dan como esa misma sensación de la madera y que sigue de alguna manera jugando con la perspectiva, haciendo como una burla al ojo nuevamente. No es muy formal, el trabajo de él no está centrado mucho en un formalismo que pronto, bueno, usted hace mucho énfasis en el engaño al ojo y esa es la importancia que usted le da al trabajo, pero uno siente que pronto está como, sí, casi que no lo toca uno la obra, sí, uno bueno, dice, sí, pero la obra no, como que no agarra al espectador, no sé, tengo la impresión. A mí me parece que la obra es bastante atrayente ¿Sí? en cuanto a su parte formal, pero si fuera si fuera ese el argumento, de todos modos no podemos reducir la obra de Rodrigo solamente a este tipo de trabajos. Rodrigo también ha trabajado con otros elementos más conceptuales, si se quiere, incluso con elementos gramaticales, donde aparece, digamos, el lenguaje escrito, los libros. Esta es solamente una parte del trabajo y además una parte que como curador me parecía muy importante mostrar por la coherencia de sus series, pero no queda su obra reducida solamente como una fórmula repetitiva. Sí, porque es que esta muestra nos sirve para mirar cuál ha sido el movimiento del arte joven en Colombia, ¿no? Por ejemplo, en esta obra uno puede decir, sí, está el minimalismo, de pronto uno lo puede ver en el trasfondo, ¿cierto? El minimalismo, pero también con las búsquedas del minimalismo, que es salir a la conquista del espacio. Aquí uno ve ese esfuerzo, aunque un poco tímido, ¿cierto? Pero entonces estas obras como que nos indican también como ese interés por el espacio, si había un interés por el espacio, qué tan conscientes estaban ellos de esa lucha de los artistas desde los años 60, de salirse al espacio, meterse en el espacio del espectador, retar al espectador, ¿cierto? Un poco disolverse, pues como la experiencia artística con la experiencia del espectador, que son muy pocos los ejemplos que uno encontraría acá, ¿cierto? De pronto esta de Carlos Castro, Podemos ver de pronto. Que no sé si quiere un comentario que yo oí de alguien que me hizo, no sé si fue Emilio, alguien, no recuerdo, Tarazona, que me comentó una cuestión muy interesante, que esto casi que invitaba a una acción performática, porque eso tiene, ¿cómo se llama? Unas asas. Sí, como para hacer una procesión. Una procesión. De hecho, tenemos un Cristo caído. Sí. Hace de alguna forma alusión a esto. El trabajo de Carlos también me parece que entra dentro de esas consideraciones performáticas y de tiempo. Incluso la misma máquina nos habla de otra, no solamente se queda en un hecho tridimensional, ¿no? Sino que hay una cuestión de temporalidad que se vuelve como una especie de loop. Claro. El loop que sucede en un DVD cuando un videoartista lo está trabajando, sucede en la misma máquina porque tiene que reproducir la música una y otra vez. Eso está presente en los trabajos de Carlos. Me gusta mucho esto porque, digamos, esto no lo deja uno por fuera. Es decir, digamos, lo que predomina en el arte contemporáneo después de los años 60 es esa idea de que la obra de arte no puede marginarse, ¿no? Es decir, reniega de su autonomía, es una invitación a participar. Y se mete en el espacio del espectador. Esto lo invita a uno, habría otros ejemplos, ¿cierto? Incluso en la misma obra de Carlos Castro, uno también está perfectamente autorizado a aprenderla o a apagarla para que dé la música o para que apague la música en el momento en que se quiera. Si hay una intención de involucrar al público, por supuesto. El trabajo de Edward, que ha venido desarrollando a lo largo de estos 10 años o tal vez más, que ha venido produciendo su obra, ha tenido también como una constante y es la forma en que involucra muy especialmente el papel carbón. Y en este caso, que es una obra del año 2000, pues la interviene de forma que queda una pintura encima del papel carbón, pero queda no siendo solamente como un medio, sino que queda siendo también el soporte de la obra.
lo cual después, a partir de ese trabajo consciente, el papel carbón se terminó convirtiendo en... ¿Pero qué es lo que hace con el papel carbón? El papel carbón está acá puesto como como soporte de la obra, es decir, es sobre él que está pintada la imagen. Es como un collage. El papel carbón es... Tú ves acá las divisiones del papel. Pero es el papel carbón que conocemos El tradicionalmente. papel carbón para hacer copias. Para hacer copias. Y Lo utiliza acá. ¿Lo pega? Lo pega como soporte de la imagen, ¿no? sobre la tabla. Y sobre este, entonces empieza Y después lo pega, porque veo ahí como juega rasgado. con rasgando, es decir, sacándole como el negativo el positivo, y aparte de eso pinta sobre la imagen. Entonces eso de empezar a utilizar el papel, de utilizarlo como un módulo, va a ser una parte importante de su trabajo que después uno va a encontrar en obras como las actuales, lo cual me recuerda mucho, por ejemplo, el hecho de... Edward está actualmente haciendo una exposición en ese arte, una gran exposición individual, donde uno encontrará trabajos donde haga evidencia de las formas continuas que se utilizaban tanto anteriormente en las formas de impresión más rudimentarias, ¿no? Y eso viene a una serie de acontecimientos en torno a la formación y a los inicios de la vida profesional de Edward, y es que le toca hacer talleres. Inicialmente apenas sale de la universidad trabaja con talleres con niños, y los trabajos de los talleres con niños los hace con papel carbón. Empieza a hacer trabajos con papel carbón con los niños como una especie de talleres, de juegos, y termina involucrándolos entonces dentro de su producción. Ahora, el papel carbón va a tener después una investigación más profunda a partir de su obra, y es entonces el carbón en el país, las negritudes en el país, la marginalización de las sociedades en torno a la minería en Colombia, etc. Y es básicamente lo que estamos viendo actualmente en la exposición en NC. Entonces el trabajo de él empieza, digamos, de una preocupación de soporte formal que termina convirtiéndose en toda una investigación conceptual muy interesante de su parte. Bueno, sí, porque lo veo muy sombrío. Es decir, aquí ya, digamos, para hacer una obra juvenil, ¿cierto? Uno ya lo ve sombrío, hay unos elementos interesantes, ¿no? Hay un collage, ¿cierto? Pues está el papel, está este elemento tan cotidiano en las cocinas colombianas, pero lo veo, sí, y ahí sigue todavía. ¿Cuánto tiempo hay? Hay 13 años de 13 años. Y ahí casi que hay más, es mucho más sombrío, está en un periodo. Bueno, no sé si sombrío, yo simplemente diría que más económico en cuanto a sus recursos, es decir, acá ya no vamos a encontrar esos elementos tridimensionales entablando relaciones con la imagen, pero sí va a ser evidente las formas continuas, no como de pronto estaba intentando ocultarlas, me parece a mí un poco. Si uno nota que es el papel carbón es porque están los límites del papel, unos junto a otros, que son evidentes si uno se acerca, si no se acerca pues no los va a ver. Sí. Exacto. Pero acá en las formas continuas uno ya descubre que la imagen está, además con una preocupación bien interesante por parte de un artista, y es si la imagen inicia a partir del fondo blanco, si la imagen inicia a partir del fondo negro. Es decir, acá él está trabajando es a partir del negativo, positivando la imagen. La imagen que surge del carbón, además. Eso me llama mucho la atención porque se conecta con la exposición actual. La exposición actual tiene que ver con las minerías y los negros en Colombia, y entonces hace salir de la imagen del carbón, o de la imagen hace salir la imagen de una persona de color del papel carbón. Bueno, estamos aquí al lado de una obra de Alex Rodríguez. Es una de las muestras y un poco del ejercicio curatorial, es mostrar obras tridimensionales que están en el espacio del espectador, que no marginan al espectador, tal y como hacen muchos artistas contemporáneos. Entonces, me decía ahora por fuera de cámara que, bueno, no es pintor, no es escultor, y ese es el movimiento que hay de la contemporaneidad, que se transita por muchas técnicas y difícilmente uno puede determinar. Sí, el artista no se casa necesariamente con un medio único, ¿no? Sí. Es más importante la preocupación o la reflexión, y es esta la que lo conduce de pronto a distintas posibilidades de expresarlo. A mí lo que me llama la atención, en principio, antes de hablar de Alex Rodríguez, es más bien cómo, en este caso estamos hablando de un artista de la Universidad del Cauca, para demostrar un poco también la descentralización del Salón de Arte Universitario, a pesar de que los artistas que vimos anteriormente sí son de universidades
de Bogotá, del Nacional, de la Tadeo, de los Andes. En el caso de Alex Rodríguez estamos hablando de un artista de la Universidad del Cauca y en cierta medida esa misma proveniencia de él tiene que ver con su trabajo, pues estamos viendo un personaje de un clima de tierra caliente, precisamente, y empiezan entonces a hacer de pronto algunas conexiones entre los dos trabajos que en primera instancia parecen bastante disímiles, o sea que tiene que ver esto con un pintor que tiene como ese carácter hiperrealista. La primera anotación que hago es, por ejemplo, la arquitectura precaria que está presente en la pintura de él, y de pronto este personaje que se ve que vive en una casa en obra negra, pero que tiene el lujo de comprarse unas Nike o unas Puma, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Pueden ser chinas o no? Puede ser chinas, ¿sí? ¿Por qué no? Pero de todos modos significa que hay un interés por el estatus que tiene la marca. Hablando de la invasión de las mercancías chinas que tiene que ver a medio mundo. Bueno. Pero el estatus que genera la marca, si sea falsa, ¿no? Sí, de todo no, mundo claro. está presente. Y entonces, de alguna medida... Y tiene un corte de pelo, pues no sé si es cuestión del efecto o tiene estos cortes de pelo de ahora, ¿no? como una especie de... Como de mapa, como una especie de mapa, de mensaje. Ahora, la conexión con esta obra Sí. es que estamos viendo una estructura arquitectónica, pero fabricada con pupitres. Y acá también encontramos eso de los Puma y los Nike, y entonces empieza como ese diálogo entre lo precario y el estatus que están presentes en lo económico, pero muy especialmente se localiza acá lo territorial que estamos hablando en torno a la proveniencia del artista. Esta estructura que estamos viendo hace parte, o la encuentra Alex Rodríguez en un barrio en Cali, es la estructura sobre la cual estaba dirigido un colegio de barrio. Y entonces él cuenta cómo el que era el rector del colegio, a su vez era también el diseñador, el arquitecto del colegio, y entonces a medida que de pronto su negocio va funcionando, él va diseñando los siguientes pisos, después le hace un tercer piso, un cuarto piso, se sale completamente de todas las reglamentaciones arquitectónicas, se inventa su propia arquitectura, es rector al mismo tiempo, es profesor, es decir, es un todero. Entonces eso nos habla mucho también de la precariedad de la educación en Colombia. Del colombiano y de la colombiana, ¿no? Pues somos así, hechos a pedazos y con muchos esfuerzos y con muchos sacrificios. Claro, yo creo que también hace parte de nosotros esa herencia de los padres o los abuelos que también al mismo tiempo son arquitectos y albañiles, todo en uno, ¿no? En este caso pues está... ¿Cuál es primera, esta o La primera es esta. Es esta. Del año 2008, es decir, no es tampoco tan lejana, este es de los últimos salones que se realizaron. Sí, porque lo interesante es que uno sí aprecia cierta vitalidad, cierta fuerza en las primeras obras, ¿no? Y generalmente pasa en todo proyecto artístico, ¿no? Las primeras obras son muy intensas, tenemos cantidad de ejemplos en la historia del arte, y ya después en la medida que se va refinando, ¿cierto? Ese refinamiento casi que va en contra de esa intensidad primera, es un desarrollo de las primeras intuiciones, pero como que en los desarrollos se va perdiendo un poco. Pues a mí me parece un poco, esa acotación que tú estás haciendo me llama mucho la atención en el sentido que el trabajo con el que él se presenta es un trabajo irreprochablemente hiperrealista. Es decir, cuando se presenta se destaca porque es un pintorzazo, por supuesto. Pero eso no le basta a Alex y me parece que está bien, es decir, él podía haber repetido esta fórmula N cantidad de veces, pero su trabajo no solamente se queda en una pericia técnica, sino que es un trabajo conceptual de investigación, de reflexión, de observación de las condiciones de un país. No se queda solamente como en saber pintar y ya. Eso me llama mucho. Porque estaba mirando un poco la instalación que me parece interesante, que no es una pintura colgada de manera tradicional. Hemos venido hablando de la importancia del espacio para el arte contemporáneo. Es una pintura que se arriesga a meterse en el espacio, a disolverse en el espacio, y que es uno de los problemas que tiene la pintura, ¿no? ¿Cómo es posible hacer pintura dentro de las condiciones que establece la contemporaneidad, que tienen que ser espaciales? Así una pintura, en términos tradicionales, se considera para el espacio, ¿no? Porque he visto otras pinturas en donde siguen amarradas, bueno, por los formatos, por ciertas cosas, siguen amarradas al canon un poco formalista de la autonomía de la obra de arte, ¿no? Claro, acá el gesto es mínimo, pero me parece que es un gesto distinto. Sí, claro, ahí uno lee que
que hay una... ¿Es una edición del artista o es una edición del curador? Mutua. Él decidió que prefería esta disposición. Y al pensar que lo que iba a acompañarla era una obra de carácter tridimensional, pensé que tenía que ponerla en un espacio donde los dos estuvieran también conversando. Pues si quieren nos desplazamos y miramos, no sé si hablamos de Pertús, Sí. del maestro Fernando Pertús. Siempre un placer hablar. Otra alegoría, ¿cierto? Es una interesante lo de Fernando Pertús, el mundo cada vez más pequeño, ¿cierto? Ya esta cuestión de cada vez todo más pequeño, ¿no? Cada vez todo más pequeño y cada vez todo más vacío. La última vez que hizo esta exposición iba una canasta familiar. La obra se llama Canasta Familiar y la exposición que se hizo en una galería en la séptima Construcción 17 disponía de unos mercaditos que se hacían con el precio del costo de la canasta familiar. Sí. Entonces la vez que Fernando trajo el carrito le dije, bueno, ¿y qué pasó con el mercado? No, es que ya no alcanza ni para el mercado. Que se completa la obra, el carro está vacío. A mí me pareció muy interesante ese trabajo de él. Yo vi en la exposición unos bodegones que hace con lo que alcanza. Con lo que alcanza, que eran muy sugestivos. Y bueno, entonces, ¿cuál es esa relación aquí entre estas dos? A mí muy especialmente me interesa hablar de esta obra, además que es la obra original en la que participo, es decir, en este caso no estamos hablando de una obra cercana o de la misma serie, sino que esta es la obra en la que participó. Es un dibujo. Bueno, además tengamos en cuenta, es una obra con la que Fernando participó en el año 1998, es decir, es una obra que tiene 15 años. 15 años. Y en ese año ya Fernando estaba haciendo sus incursiones en el performance, que es el gran reconocimiento que se le celebra a la obra de Fernando. Acá hay una construcción que tiene que ver con la temporalidad y con el cuerpo, y es lo que me llama la atención. Cómo él hace un dibujo, pero a la vez lo está quemando. Hay una construcción o una destrucción dentro del tiempo, voluntaria por parte del artista, consciente, y entonces al final yo pienso que esto más que una obra terminada es el registro de una acción. Es una acción. Eso notaba yo que no hay así como unas, digamos, si esto es un balance, porque un poco el propósito de la retrospectiva es, miren, hagamos como un balance que ha sido el arte universitario, que han hecho, pongámonos al día, y realmente uno ve pues así cosas muy arriesgadas. Digamos, lo de Pertús, cuando usted habla de que es una acción, de que un poco ya estaba él con la inquietud del performance, uno ve que, pero aquí no vemos nada de esta sensibilidad por el cuerpo, esta problematización del cuerpo, de esta ubicación del cuerpo como soporte, ¿cierto? Bueno, habría que pensar también un poco como... ¿Eso no aparece en el arte universitario o...? Sí, sucede. Lo que pasa es que las exposiciones estaban regidas bajo unos parámetros de cómo presentar la obra. Y entonces me imagino que los artistas se veían un poco sometidos a estos planteamientos. Es decir, la obra tiene que ser de tal tamaño. Y ahí viene como un poco más compleja la idea de cómo presentar el cuerpo. En todo caso, por supuesto que hay trabajos de performance que se presentaron y trabajos... Pues, y esta idea del cuerpo es muy reciente, ¿no? ¿Cuánto lleva? Es decir, si esto es del 98... No, pero mira que de todos modos Lorena Díaz, en un trabajo que vamos a ver más adelante, tiene un performance que quedó finalmente como una fotografía, en la cual ella se pone como un pasamontañas o una balaclava y empieza a coserse. Empieza a coserse ella misma hasta que queda absolutamente cegada y los sentidos ajenos a la realidad. El performance se realizó y de la obra quedó finalmente la fotografía como un registro. Entonces de eso que estamos hablando de que la fotografía es escasa, no solamente la fotografía es escasa, sino que no funciona tanto como fotografía, sino como registro de performance en los casos. Sí, bueno, entonces ahorita estamos aquí con Saúl Sánchez, ¿no? Es bastante conocido, ¿no? Bastante nombrado. Y sí, lo sorprende a uno. Y ahí es que me llama mucho la atención el concepto que está trabajando usted, historiográfico, podríamos decir, de estos dos momentos, y que difícilmente él se puede comprender sin ese previo, ¿no? Sin este trabajo como tan de academia, como tan de ejercicio del taller, poco
ya un poco más reflexionado, mucho más arriesgado. Y la verdad es que a mí me hubiera gustado que participara con la obra actual, con de pronto trabajos más arriesgados de los que realiza. Sí. La obra si la palabra clave, la palabra riesgo me parece muy aplicable al caso de Saúl, Sí. porque Saúl es un artista que tiene una pericia técnica para la pintura Sí. tremenda, pero lo que hace es precisamente negarla. Es decir, Sí, claro. señalar que la imagen no solamente se vende o es un producto comercial en la medida en que sea una obra generada por la pericia técnica de un creador. Son pinturas, yo veo una vez una instalación que era pintura, que eran pinturas Tapadas. almacenadas, Exacto. y estaban en el espacio. Y le negaban al espectador la posibilidad de mirarlas porque estaban bloqueadas, sus imágenes estaban bloqueadas, estaban selladas, ¿sí? Pero, y era una instalación de pintura, ¿no? Entonces eso es lo interesante, ese es el reto que me imagino que tienen que hacer los pintores, porque la pintura difícilmente se va a negar a morir, ¿no? Pero si no se encuentran unas estrategias de meterse en el espacio, que es donde está el arte contemporáneo, ¿cierto? Difícilmente va a lograr conservar espacios, ¿no? Lo que me llama la atención es cómo el planteamiento se convierte en la posibilidad de que el artista reflexione en torno a su propio medio. Es decir, ¿qué es lo que hace que un pintor sea bueno? Que pinte bien o que tenga ideas. Y en ese sentido, a pesar de que la obra de Saúl se ha construido en gran medida a partir de la pintura, no se trata tanto de la pericia técnica del artista, a pesar de que sabemos que la tiene, sino en poner en discusión o en poner un poco en duda el criterio del espectador. Porque entonces acá nos enfrentamos frente a una obra y como sucede en algunas de sus imágenes, lo que hace es taparlas para que la parte que está pintada de esta manera tan académica o tan realista está tapada. Acá lo que hace es ponernos en una situación donde nos toca como agacharnos, como mirarla de una manera incómoda, mientras que el resto de la tela, que también está pintado, no está pintado, digamos, dentro de las expectativas del espectador. Sí. Es decir, ¿Hasta no fue la cruda? no. Da la impresión de que fue la tela cruda. Entonces, claro, pone en cierta medida al espectador en esa discusión entre qué es lo que usted espera venir a ver en esta exposición y dónde está la parte meritoria del artista. Sí, es lo que llaman el capitalismo cognitivo, ¿no? Es decir, lo que se venden son ideas, son conceptos. Entonces, prácticamente lo que coleccionan ahorita los coleccionistas, pues ya no es tanto los objetos tradicionales, sino las ideas. Es poco pues, la controversia contemporánea, ¿no? Y bueno, este es un trabajo. Ese es para el trabajo un No poco como es- ingenuo también. No es exactamente con el que participan, Sí, pero, no es ese, ¿no? no, pero es un trabajo del mismo año, de todos modos. Porque ahí sí hay como esta cuestión para se desea demostrar virtuosismo, de que sabe, ¿cierto? Todo es como muy amarrado, me parece, ¿no? Bueno, en fin. Pues es un trabajo universitario. Eso de riesgo, por ejemplo, lo encuentra uno en la obra de Luis Hernández Mellizo. Ajá. Estábamos hablando un poco sobre el papel de la pintura y de pronto las reflexiones de Saúl Sánchez. Creo que hay como una conexión bien interesante en la medida en que se habla de las expectativas que cumple el trabajo o la tarea del pintor. Si por el espectador de alguna manera es evaluado por su nivel de realismo en cuanto a sus representaciones, y en este caso lo que estamos viendo es cómo de una manera pues, muy realista lo que hace Luis Hernández Mellizo es emular una de estas franjas plásticas con las que cierran de pronto un área para limpiarla, etcétera. Son estas como franjas que marcan peligro, cuidado, para que la gente no se pase, pero lo hace en tela, lo hace con pintura y lo hace sobre lienzo. Entonces está utilizando los materiales propios de la creación plástica, pero está emulando un objeto que es trivial. Lo deja tirado en la universidad y de repente lo cogen las personas que están haciendo el aseo y cierran una zona y empiezan a asear. Así que lo que hace es aprovechar esa acción que completan ellos al creer que el objeto que han tomado es un objeto del mundo de las cosas, del trivial, del ordinario, y no un objeto de arte, y lo convierten en un objeto de uso. Es decir, es como lo del ready-made, pero lo contrario. Él hace el objeto dentro de unas posibilidades tradicionales de la pintura y lo instaura en el mundo y lo hace útil. Eso me llama mucho la atención. Sí, sin embargo,
bueno, estamos en el ejercicio de hacer un balance, pues ese es el objetivo suyo. Y uno dice, demasiado elaborado, es como la discusión, ¿no? La discusión contemporánea tiene que ver con, no sé si usted sigue el grupo anti-Duchamp de Facebook, que ahí están pintores que creen en la pintura y no sé si lo que nos acaba usted de contar es demasiada elaboración, demasiado artificio conceptual, ¿cierto? Y de pronto dice, sí, una cosa muy sencilla, ¿cierto? Y de pronto uno dice, no, toda esta elaboración conceptual, toda esta historia, todos estos relatos agregados, ¿cierto? Uno dice, ahí está bueno, pues el debate contemporáneo, ¿no? Es decir, en qué medida todo este ejercicio cognitivo realmente lo que hace es evaporar la experiencia artística. Es decir, porque el objetivo, yo pienso que sigue siendo legítimo, el objetivo del artista es agarrar al espectador, ¿cierto? Bueno, tomárselo por asalto, y aquí uno es es una manera de agarrarlo también, ¿no? Que uno comienza como a desconfiar de la obra, ¿no? No sé. Bueno, mi lectura realmente es contraria, porque encuentro gran admiración por la forma en que se devuelve el favor que se le hace a los objetos en el mundo contemporáneo del arte. Cómo los objetos prestan una función antiutilitaria dentro de los museos. Y en este caso me parece que devolverle el favor es un trabajo por un lado, con un gran sentido del humor, y por otro lado, que pone incluso a reflexionar en torno al comercio y a la economía en los campos artísticos. Ahora, si de pronto esta imagen que estamos hablando se valida mucho por el acontecimiento, por la vivencia del artista, por el proceso, por el dejar el elemento puesto en cierto lugar, pues en este caso creo que la obra actual que estamos viendo habla de una forma más franca y más directa, porque nuevamente lo que estamos viendo es una pintura sobre lienzo, realizada por el artista, pero que también es un objeto, pero que también es una pancarta. Entonces, al ser pancarta, pero ser una pancarta realizada por un artista con un mensaje específico en torno a las prácticas artísticas locales, se convierte en muchas cosas. Deja de ser simplemente el objeto de arte, o deja la reflexión de si el objeto puede ser un objeto sagrado y no puede ser tocado. Pero es una pancarta no utilitaria, es decir, hay como una contradicción. Exacto, ¿no? Es una pancarta no utilitaria. No utilitaria. Es una negación un poco bueno, no sé, es un cuestionamiento de estas estrategias, ¿no? Es una pancarta. Porque hay gente que no creía en esto, hay gente, yo no sé si sería por ahí el estilo hermenéutico, ¿no? De que el artista ya no, porque hay mucha gente que sostiene que ya las marchas no logran nada, que es una tontería marchar. Yo lo oí mucho con las marchas estudiantiles de hace 2 años. Eso otra vez a marchar, ¿para qué marchar? Eso ya es obsoleto, eso es de los años 70, los años 60, no sé cuántos, ¿no? Entonces uno no sabría decir si lo que el artista está diciendo es, mire, sí, hagamos marchas, pero hagamos marchas estéticas, marchas sobre el lienzo, ¿cierto? Una manifestación. Porque realmente ya las marchas que se daban en los 70, los 80 ya pues como que llegaron a su fin, como que terminó la historia de las reivindicaciones sociales. No sé si sería por ahí. Podríamos considerarla como un tipo de manifestación. Además, la obra se llama Manifiesto, queda muy pertinente en ese contexto aplicar la obra, ¿no? Camila Echeverría. Sí, es un artista que siempre ha tenido como esa preocupación en torno a la ciudad, a lo urbano, a los reflejos, a los vidrios propios de las vitrinas, de los espacios comerciales, etcétera, de las ciudades, de lo que ve a través del carro, del vidrio del Transmilenio, etc. Y entonces el trabajo con el que ella se presenta es esta misma obra, que incluso ella me estaba comentando hace unos días que precisamente en el salón se rompió. Entonces le pasa un poco como lo del gran vidrio de Duchamp, que se complementa la obra con el accidente. Creo que la obra también había quedado completa finalmente con el accidente, y que de todos modos era un registro de la historia del mismo salón. Entonces les llamó la atención ponerlo en la misma condición. Como les digo, el reflejo ha estado siempre presente en la obra de ella. Entonces este trabajo en especial encuentra una gran conexión con el trabajo actual, que está en la segunda sala, donde ella aprovecha un vidrio que está a lo largo de todo el salón para hacer una instalación
una instalación de fotografías, que además es una instalación en la cual ella va desarrollando el trabajo como una manera procesual, es decir, la obra no está completada aún, ella viene eventualmente a su propio horario y continúa haciendo la obra. El primer día de la obra consistía simplemente en pedazos de fotografías recortados, tirados en el suelo. Actualmente las fotografías ya están en otras disposiciones y se van a seguir entonces alimentando de nuevas fotografías y se van a seguir construyendo las imágenes a lo largo del espejo. Entonces hay también una cuestión ahí temporal, procesual en la obra de ella. Por acá tenemos la obra de Marco Mojica, que también es uno de nuestros destacados artistas que participaron en los primeros salones. Y también creo que uno encuentra ahí un vínculo muy directo con las obras más cercanas de Marco Mojica. Está siempre en juego con la misma historia del arte presente ahí, ¿no? Como Rembrandt, y unos vínculos bastante no son necesariamente surrealistas la palabra, a pesar de que incluso sin hablar de surrealismo esta imagen me parece muy dada. ¿Todo esto es de Mojica? Esto es de Mojica, estas imágenes también son imágenes muy dadas porque son como esta cuestión de collage que había entre máquinas, collage, imágenes pintadas, historia del arte, etcétera, todas unidas en una misma imagen, y que siguen presentes en la obra de Marco Mojica. Por un lado está la pericia técnica de sus pinturas y sus dibujos, que siempre le ha hecho una característica. Recuerden que Marco Mojica es uno de los ganadores del Salón Botero, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No recuerdo ahora en qué año, pero él es, si no estoy mal, el primer ganador del Salón Botero. Y bueno, esta que estamos viendo es una obra actual que juega perfectamente con esos trabajos que él ha venido realizando. Esto es acrílico. Sí, es acrílico. Debe ser acrílico. Sí, lo que estaba viendo, a ver, no sé, de pronto que en la sala número 2 no alcanzamos a entrar, pero sí hay un impacto fuerte todavía en el imaginario colombiano de los artistas pop, ¿cierto? Aquí uno puede, esta cuestión del collage, ¿cierto? Casi que uno ve que esto es tomado de la tradición, un poco esta exploración de esos montajes que hacen pues, muchos artistas en los 70, los 80. Sí. ¿No? Y Entre el mundo de la publicidad y de las máquinas. sí. Pero de todas maneras sí resulta interesante, ¿no? Esta relación de lo que se dice y lo que se ve, ¿no? Un poco ahí. Sí, quería hablar sobre este performance, ¿cierto? ¿Cómo debe ser? Bueno, como les había dicho, finalmente lo que se conserva de obra en el caso de Lorena Díaz es el registro fotográfico, el cual inicialmente cuando lo encontramos pensábamos que era por sí sola la obra, pero no, la obra consistía en que Lorena hacía un performance en el cual ella iba cosiendo los orificios de este pasamontañas. ¿Ella está egresada de dónde? De la Nacional. De la Nacional. Hasta quedar pues... ¿Esta es la primera obra o...? Esta es la primera obra. ¿Qué pasa? A una obra que está en la primera sala, que también es un performance, y en el cual ella participa con un colectivo. En este caso ella es la única artista que participó en su segundo trabajo con un colectivo, porque ella vive en Francia y trabaja con un colectivo de performance. ¿Cuál era la obra de ella abajo? Es una serie de fotografías dispuestas a manera de un cuadrado, 3x3 imágenes, es decir, son 9 pequeños retablos, Sí. en los cuales ellos van haciendo una acción en la calle, que es como encerrando a las personas dentro de un triángulo. También de la tradición de Duchamp, ¿no? Sí, de pronto como integrando un poco la vida cotidiana y las acciones. Y ahí está un poco la relación con esto, ¿no? El hilo, con esa cuestión de tejer, de construir, ¿no? Pero de todas formas, ese detalle me parece interesante en cuanto a que un poco la corriente contemporánea es a trabajar en grupo, ¿no? Porque tenemos que un poco el gran karma que tienen que padecer todos los artistas colombianos es que todavía se quedan artistas del siglo XIX, es mi gran obra, es el culto a la personalidad de cada artista, la búsqueda del estilo personal, ¿cierto? Y
Y todo lo que me llama la atención es que esta artista ya ha dado el salto ya ha comprendido de que ese es un dispositivo que ya no funciona, que ya pues que digamos obsoleto, ¿no? Critica lo que cuentas, ese trabajo que difícilmente uno lo encuentra en Colombia. O más que fuera de conjunto, también me parece que es como dentro del anonimato, porque finalmente trabajar dentro de un colectivo es abolir el nombre del artista. Bueno. Algo que pasa acá también con un artista que está en la segunda sala, que es Todd. Todd es, o ha trabajado a lo largo de su producción como grafitero dentro de street art, y claro, está siempre esta condición presente de no permitir reconocer su nombre, pero el trabajo de él pues también tiene una marca ya como reconocible, tanto en las calles como cuando uno ya ve las obras en lienzos. A mí me parece que más presente que la idea del colectivo es la de la negación de la individualidad. La negación de la individualidad. Sí, claro, el colectivo, claro, ahí desaparece el yo, por supuesto. O bajo un seudónimo. Sí. Pero esa segunda sala fue la que me pareció más pop. Yo no sé. Pues yo no sé si. Sí, bajemos, miremos esa sala. Bueno, estamos en la sala 2, que no sé si fue por intuición curatorial, donde quedaron ubicados más los artistas que están explorando como toda esta tradición del arte pop, ¿no? Estamos hablando en el otro piso de Todd, ¿cierto? Estamos hablando del culto a la individualidad, de un poco las estrategias contemporáneas de disolverse esa individualidad en los colectivos, un poco las comunidades en sentido más conservador, ¿cierto? Y estamos hablando un poco de las características plásticas de Todd, ¿cierto? Y yo me encuentro pues muy pop, ¿cierto? Se habla un poco también que los referentes son los del graffiti, pero no tiene la fuerza del graffiti, ¿cierto? No tiene la intensidad del graffiti, sí puede haber graffiti, pero es un graffiti muy para salón, muy para exposición, ¿cierto? Entonces yo no sé cómo mirar la relevancia y cómo es que ha logrado destacarse este artista en nuestro medio. Bueno, al principio diría que no necesariamente hubo una intención de volver pop, al menos esta sala. Simplemente encontramos que había unos espacios que se adecuaban mejor a cierto tipo de obras y por eso se reunieron. En el caso, por ejemplo, del trabajo de Camila, aprovechando que este es un salón, realmente es un salón y es un salón de danza, entonces aprovechamos el área del espejo para que ella trabajara. Ella también, yo le presenté el espacio a ella, le dije que si tu interés está siempre dentro de la idea del reflejo, de la ciudad, del brillo, de estos espacios que remiten como a las ventanerías, a estanterías, entonces tal vez le podría funcionar ese espacio. Ella estuvo de acuerdo y la permitió entonces seguir desarrollando el trabajo como veníamos diciendo. El caso de Todd me parece también muy interesante en la medida en que nuevamente está esa descentralización de los planteles, ¿no? En este caso estamos hablando de un artista que es egresado de la Academia de Artes Guerrero, así como en otros casos vimos de la Universidad del Cauca. Cuando estábamos hablando de Marco Mojica, estábamos hablando de un artista de la Universidad del Atlántico, es decir, ya estamos hablando realmente de lo nacional o de lo que tan abierto es el salón frente a las instituciones artísticas. Y por supuesto hay un reconocimiento en torno a la producción de street art de Todd desde hace ya varios años, especialmente por una marca que prácticamente es casi registrada, que es ese gato que encontramos como tan reiterativo a lo largo de la ciudad. Bueno, y acá también aparece en distintos puntos el gato, ¿no? Entonces está como esa multiplicidad de la imagen. No sé hasta qué punto de pronto remite al pop. Sí, están esos colores bastante fuertes, está una figura que de pronto hace referencia a un fenómeno comercial. Igual acá también aparece esta imagen del rock, pero yo sí limito contigo la idea de la falta de fuerza. Y por ejemplo acá yo encuentro mucho de ese potencial propio del graffiti. Hasta ahora de pronto llego a pensar que hubiera sido interesante también la propuesta de que hiciera una obra in situ, ¿no? Pero en muchos de los casos los artistas fueron bastante complicados de encontrar, especialmente cuando un artista trabaja con seudónimo es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces en algunos casos los encuentros se hicieron ya sobre la marcha y escondidas. un poco, sí.
Y de todos modos, pues también me llamaba mucho la atención y me gustó mucho el vínculo entre ese trabajo que va a la pared del graffiti y una nueva parte de su trabajo que es tridimensional. Ya es trabajo. ¿Eso es nuevo? Sí. No sé si terminamos por ese lado. Estamos en la sala, pues, que finalmente que decía el maestro Cristian que no habían sido agrupados aquí los artistas porque tuvieran una afinidad temática o estilística, ¿cierto? Pero coinciden, digamos, algunas cosas, algunos colores pastel, algunos colores como las obras que tenemos aquí al frente, como la de Todd, ¿cierto? Pero finalmente terminemos acá esta guía hoy, esta charla conversada, con la obra de Andrés Bustamante, que es un artista que joven, que se ha movido bastante en el medio bogotano, que participó, se ganó en una convocatoria de la Sala Alterna, la antigua difunta Galería Santa Fe, y aquí presenta una obra que digamos que es diferente a lo que vimos el año pasado en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, si no estoy mal, en el Salón Bidimensional, que era una obra, una instalación en dibujo muy interesante, muy personal, muy explorada, donde se ve que esa necesidad de exploración que tenía él con el dibujo. Y aquí tenemos un pastel, ¿cierto? Y ahí pues me sorprende un poco, ¿esa es la selección nueva o la seleccionó nuestro Cristian? Fue conjunta. Conjunta. Ah, bueno. Pero es propiamente un pastel, ¿no? Como así... Es muy apastelado, es decir, sí, es claro, está lleno de pasteles, el color pastel, sí. Bueno, yo me refiero más como al material con el que había trabajado, ¿no? Pero en este caso tenemos telas, es una mixta, por supuesto. Sí. Con óleos, de pronto tiene pastel, telas. Por el color, la del color, ¿no? Demasiado blanco. No, pero también hay como unas tizos acá, con las que trabaja una serie muy visible de elementos que él está trabajando y llama mucho la atención. Y un elemento que me parece bastante poético es esa calavera que la vincula un poco como con la historia del bodegón, con los vanitas. Sí, ya. No, y es algo, bueno, ahí eso, lo barroco, ¿cierto? Lo barroco contemporáneo también, pero es un elemento que aparece mucho en el trabajo de él. Bueno, finalmente pues ahí está ahí, pues ya estamos como terminando esta guía. Le agradecemos al artista Ricardo Muñoz que está trabajando la cámara, a la compañera aquí de la Facultad de Maestra, ¿no? Diana Que nos acompañó también en esta guía. Y pues felicitarlo, y yo pienso que no es fácil. Uno siempre tiene muchas quejas con los montajes y con las exposiciones, pero eso se trata, ¿no? Porque es que hablando de eso es que se mejora y se cambian estrategias, ¿no? Cuando no hay esa posibilidad de retroalimentación, pues las cosas finalmente desaparecen. Bueno, sí, de pronto no es un espacio convencional tampoco, pero finalmente lo importante es que creo que estamos creando también un espacio y en un lugar donde los espacios son contados y donde son pocas las posibilidades de acceder a esos espacios, la opción que queda es hacerse uno de sus propios espacios. Bueno, y ya finalizando, ahora sí para finalizar, ¿cómo se siente en esto de las curadurías? Que es la tentación, esa es la gran tentación, la gran tentación contemporánea de los artistas y de todos pues, los que trabajamos en arte, es la curaduría. ¿Cómo se siente de curador? No, es una labor muy interesante. Poder tener una visión panorámica de tantos artistas como me lo ha generado por lo menos este trabajo de investigación. Le permite además a uno empezar a entablar diálogos más directos con los artistas, que quedan posiblemente como unos compromisos para otras curadurías a futuro. Bueno, es enviciadora. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, estaremos atentos a su próxima curaduría. Bueno, muchas gracias.